Escalera al inframundo, un misterio oculto en las profundidades del Vaticano. En los arcanos subterráneos del Vaticano, donde la historia y el misterio se entrelazan, yace la inquietante leyenda de la escalera al inframundo. Según antiguas narraciones, esta escalera oculta bajo la Basílica de San Pedro sirve como un vínculo entre el mundo terrenal y un abismo inmencionable. Manuscritos apócrifos y relatos de clérigos desaparecidos mencionan susurros espectrales, sombras inquietantes y un portal sellado diseñado para contener fuerzas que trascienden la comprensión humana. Aunque su existencia sigue sin ser probada, esta leyenda, alimentada por siglos de silencio e intriga, ejemplifica el eterno conflicto entre el bien y el mal que reside en el corazón de la fe cristiana. Con pasos cautelosos, recorrí los pasillos de mármol de la Biblioteca Secreta del Vaticano. En sus estantes imponentes descansaban pergaminos y volúmenes que albergaban siglos de historia, doctrina y secretos. Esa noche, sin embargo, mi búsqueda no estaba guiada por la teología o la investigación académica. Me inquietaba algo más oscuro, un rumor que insinuaba la existencia de un lugar prohibido bajo la Basílica de San Pedro. Entre las notas polvorientas, encontré un manuscrito titulado De Profundis, Descenso a las profundidades. Con manos temblorosas, pasé las páginas amarillentas. El autor, un clérigo del siglo X, relataba cómo unos clérigos habían explorado catacumbas debajo de la basílica y habían descubierto una escalera que no debía cruzarse. Según el relato, aquellos que descendían más allá del séptimo escalón comenzaban a oír voces y lamentos que no pertenecían a este mundo. Las últimas palabras del texto me dejaron helado: un portal al mal yace más allá de lo comprensible, ni la fe más firme puede evitar que el abismo reclame a quien lo busque. Cerré el libro de golpe, mi respiración acelerada y el aire de la biblioteca se volvió pesado. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien observándome, pero estaba solo, o al menos eso quería creer. Al día siguiente, me decidí a consultar con el archivero, Julio de Luca, un hombre reservado y nervioso que conocía los documentos más ocultos del Vaticano como nadie. Cuando le expresé mis dudas, su rostro palideció. «¿Por qué pregunta por eso, padre?», dijo en un susurro, como si las paredes pudieran oírnos. Encontré referencias a una escalera en el libro De Profundis. De Luca negó con la cabeza, pero sus ojos revelaban el temor que le embargaba. «Hay cosas que es mejor dejar ocultas», murmuró. «Leyendas como esta solo sirven para perturbar a los creyentes». Sus palabras me dejaron inquieto y preguntándome qué oscuros secretos podrían estar ocultos bajo la sagrada Basílica de San Pedro. Descifrando los misterios ocultos bajo la basílica. Como un sacerdote impulsado por una insaciable curiosidad, me dediqué incansablemente a desentrañar los misterios ocultos bajo la magnífica Basílica de San Pedro. Los susurros de secretos sellados por una razón resonaban en mi mente, pero las advertencias del archivista, Julio de Luca, solo avivaron mi determinación. Semanas de minucioso estudio de planos antiguos y textos polvorientos finalmente revelaron un antiguo mapa que insinuaba un pasadizo oculto detrás de una cripta en desuso. Parecía ser el único portal conocido a las profundidades inexploradas. Una noche, mientras oraba en la quietud de mi habitación, un extraño ruido en el pasillo despertó mi atención. Al abrir la puerta, un escalofrío inexplicable me recorrió el cuerpo. Había algo diferente en el ambiente. Al regresar a mi aposento, descubrí un pequeño crucifijo roto colocado sobre el mapa, un inquietante presagio que no podía ignorar. Con el mapa en la mano, me dirigí al archivo privado del Vaticano. Aunque era pleno día, las sombras parecían más oscuras que nunca. El archivista, con su mirada inquieta, me esperaba como si esperara mi persistencia. Al presentar el mapa, señalé el extraño símbolo marcado en una cripta abandonada. «¿Qué es esto?», pregunté con firmeza. De Luca miró el mapa, su rostro pálido. Sus manos temblaron mientras lo alejaba, como si temiera tocarlo. «Esa cripta ha estado sellada durante siglos», susurró, su voz apenas audible. «Nadie tiene permiso para entrar allí. No preguntes más, Mateo. Esto no te traerá nada bueno». Sin embargo, mi determinación era inquebrantable. Había leído testimonios que mencionaban a un sacerdote llamado Pietro Lorenzi que se había adentrado en una escalera oculta bajo la cripta. «¿Es real?», pregunté. De Luca me miró fijamente. Padre Lorenzi era un hombre de fe, pero su obsesión lo llevó por un camino peligroso. Desapareció en los subterráneos hace más de un siglo, dicen que investigando lo mismo que tú. La pausa del archivista fue pesada y llena de significado.
Me incliné para acercarme, ansioso por escuchar más sobre los secretos que acechaban bajo mis pies. La cripta oculta, una exploración nocturna. En el silencio reverencial de la Basílica de San Pedro, me aventuré en un viaje cargado de misterio e intriga. Armado con un mapa antiguo y una determinación inquebrantable, decidí desafiar las advertencias y seguir los pasos de un alma perdida. Guiado por las tenues luces de una linterna escondida, descendí por los escalones gastados de un pasadizo oculto. El aire pesado, impregnado de un olor a rancio, evocaba el paso de siglos. Las inscripciones en latín en las paredes proclamaban advertencias solemnes, recordando el peligro de perturbar el descanso de los muertos. A medida que avanzaba, el pasadizo se estrechaba inexorablemente. La humedad penetraba en mis huesos, empapando mi sotana. El silencio me envolvía, roto solo por el eco de mis propios pasos. Pero entonces, un sonido tenue se elevó en la oscuridad, un susurro, lejano y etéreo. Me detuve abruptamente, tratando de identificar el origen del ruido. Pero mi búsqueda fue en vano. Continué mi descenso, mi respiración se hacía más agitada con cada paso. Finalmente, llegué a una pequeña cámara subterránea. En su centro, una pesada losa de piedra estaba cubierta de polvo, sus bordes adornados con un símbolo críptico. En ese momento, me di cuenta de la importancia de mi misión. Las advertencias y el misterio que la rodeaba habían encendido un fuego en mi interior, un deseo ardiente de descubrir los secretos ocultos en esta cripta olvidada. Con manos temblorosas, aparté el polvo, revelando el símbolo que reconocí del mapa. Un indicio de que había encontrado mi destino. El umbral de lo arcano, un encuentro con lo desconocido. En las profundidades de un antiguo santuario, donde la luz se tamizaba a través de grietas ocultas, me encontré ante un objeto inquietante. Una cruz invertida, adornada con círculos concéntricos, yacía en el suelo, rodeada de restos de velas derretidas y fragmentos de pergaminos quemados. Con cautela, me arrodillé para inspeccionar la losa más de cerca. A través de una capa de polvo centenario, descubrí una inscripción tallada en latín: esta es la entrada. Más allá, solo el abismo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo más habitaba en esta cámara. Giré lentamente la cabeza y vislumbré un movimiento fugaz en la periferia de mi visión. Instintivamente, apagué la linterna y permanecí quieto en la oscuridad. El aire se volvió opresivo, como si una presencia invisible me observara. Cuando la sombra desapareció, me acerqué de nuevo a la losa. Sin pensarlo, coloqué mis manos sobre ella. Un sonido sordo resonó desde las profundidades, como si algo debajo respondiera. La losa se movió ligeramente, revelando un abismo oscuro y profundo que parecía absorber la luz misma. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. No sabía lo que había descubierto, pero era palpable que no era un lugar para los mortales. A punto de abandonar la cámara, una voz susurrante y aterradora me heló la sangre: no deberías estar aquí. Me giré con brusquedad, pero no había nadie. La cámara estaba vacía. Presa del pánico, subí corriendo las escaleras, perseguido por la sensación de que algo me acechaba. Al salir del pasadizo y cerrar la puerta, respiré profundamente, pero la inquietud permaneció en mi mente. Al amanecer, el cielo se cernía gris sobre la ciudad del Vaticano, como si reflejara la inquietud que me consumía. No podía dormir, atormentado por las visiones de la losa, los susurros y la oscuridad que latía en su interior. Pero la curiosidad prevaleció sobre el miedo. En busca de respuestas, busqué a la hermana Sofía Carboné, una monja conocida por su discreción y su amplio conocimiento de los archivos vaticanos. La encontré inclinada sobre un antiguo manuscrito, sus manos manchadas de tinta. Al escuchar mis pasos, levantó la vista, su expresión reflejando preocupación y advertencia. Padre Mateo, dijo suavemente, he oído hablar de sus incursiones en lugares prohibidos. El descenso al abismo, un encuentro con lo prohibido. He presenciado revelaciones extraordinarias que han sacudido los cimientos de mi comprensión. Cuando me encontré con un mapa antiguo, marcado con un símbolo críptico, sentí el peso de la historia que llevaba consigo. Este emblema, que adornaba documentos restaurados, evocaba inquietantes advertencias sobre los límites entre lo conocido y lo prohibido. Bajo la venerada basílica, se ocultaba una conexión con un lugar arcano, el descenso al infierno. Aquellos textos antiguos afirmaban su existencia como un lugar creado por la Iglesia para encerrar algo inefable.
Pero, ¿era una prisión o una advertencia? La exploración de la cripta reveló una oscuridad palpable, habitada por una presencia inquietante. La incertidumbre acerca de su naturaleza me invadió, pero la convicción de que el Vaticano había ocultado su existencia durante siglos se apoderó de mí. Los registros más antiguos del archivo, el Códice Obscura, contenían la clave de este enigma. Mientras los dedos de mi compañera recorrían sus páginas envejecidas, se detuvo en una ilustración que representaba una escalera en espiral que conducía a un portal arcano. Las páginas del códice revelaban los secretos más oscuros de la Iglesia, aquellos ocultos incluso a sus cardenales. Ahí, en medio de los oscuros pasajes, se encontraba una advertencia sobre la tentación y el peligro que acechaba en el descenso al infierno. Me embarqué en un viaje al archivo secreto, acompañado por la oscuridad de la noche. Allí, entre sus polvorientos pasillos, mi compañera abrió un cofre, revelando el manuscrito antiguo que contenía la verdad sobre este lugar prohibido. El descenso al infierno, un lugar de misterio y temor, había sido encontrado. Sus secretos esperaban ser desentrañados, pero no sin el riesgo de confrontar las profundidades ocultas de la historia y los límites de nuestra comprensión. El descenso al Averno, un encuentro con lo desconocido. En los archivos polvorientos de un monasterio antiguo, encontré un manuscrito que narraba un descenso a un lugar de oscuridad inimaginable, el descenso al Averno. La inscripción latina advertía que el que descienda nunca será el mismo. En el año 1247, un grupo de exorcistas se aventuró en esta profundidad abisal, enfrentándose a entidades demoníacas y alucinaciones infernales. Solo uno regresó, su relato atormentado por la locura que se apoderó de él poco después. Un escalofrío me recorrió al leer sobre un portal, un punto de intersección entre nuestro mundo y un abismo de maldad. El silencio envolvió la habitación mientras ponderaba la verdad oculta tras las antiguas palabras. Monseñor Vittorio Morelli, un hombre de autoridad severa, irrumpió en el archivo, su desaprobación palpable. Nos advirtió que abandonáramos nuestra búsqueda, que estábamos jugando con fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Pero la determinación se apoderó de mí. Si existía una amenaza tan peligrosa, era nuestro deber contenerla. Morelli se negó, amenazando con tomar medidas drásticas. Su advertencia era clara, nos estaban observando. Sin embargo, no podíamos retroceder ahora. Debemos descender por esa escalera, proclamé, desafiando la autoridad de Morelli. Es nuestra única oportunidad de desvelar la verdad antes de que él intente ocultarla. El mensaje de Morelli era inequívoco, teníamos que abandonar nuestra investigación. Pero en esa mirada final, reconocimos que no podíamos detener nuestra búsqueda. El descenso al Averno nos esperaba, un viaje a lo desconocido que pondría a prueba nuestros límites y revelaría los misterios que acechaban en las profundidades. El descenso al abismo prohibido. A medida que me embarcaba en esta temeraria empresa, el miedo era palpable en mi ser. Consciente de la irrevocabilidad del camino a tomar, me uní a mi compañero en la noche siguiente, nuestros corazones latiendo con una mezcla de emoción y pavor. En el silencio sepulcral de la Basílica de San Pedro, nos movimos con cautela, esquivando a los guardias suizos que custodiaban las zonas restringidas. La gravedad de nuestra misión nos llenaba de adrenalina y temor. Cada paso que dábamos nos adentraba más en un territorio prohibido, un lugar del que quizás no regresaríamos. Íbamos equipados con lo esencial, una linterna, un rosario y un frasco de agua bendita. Mi compañero portaba un diario, dispuesto a documentar nuestros hallazgos. El silencio solo se rompía por el eco de nuestros pasos y el tenue susurro de nuestras respiraciones. Finalmente, llegamos al pasadizo oculto tras la cripta, descubierto días antes. La tenue luz de la linterna iluminó las paredes de piedra, grabadas con símbolos desgastados por el tiempo. Allí se erguía la puerta de hierro, cubierta de cruces y escrituras latinas apenas legibles, non ultra periculosum. ¿Estamos seguros de esto?, pregunté con voz temblorosa pero firme. Mi compañero asintió con determinación, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. No podemos vivir con la duda. Con un esfuerzo conjunto, empujamos la pesada puerta de hierro. Un agudo chirrido rompió el silencio, seguido por una corriente de aire gélido que emanaba de las profundidades, cargada de un olor a humedad y algo metálico. Ante nosotros se extendía una escalera de piedra en espiral, desapareciendo en la oscuridad. Cada escalón estaba marcado por el desgaste de los siglos, y las paredes estaban adornadas con inscripciones arcanas, aparentemente grabadas a mano.
Tracé la señal de la cruz y murmuré una oración antes de dar el primer paso. Mi compañero me siguió, sosteniendo la linterna con una mano y el rosario con la otra. El descenso comenzó, la atmósfera cargada de tensión pero aún tolerable. El eco de nuestros pasos reverberaba en las paredes, creando una inquietante sensación de que no estábamos solos. A medida que descendíamos, la luz de la linterna revelaba detalles que nos helaron la sangre, inscripciones latinas que hacían alusión a almas perdidas, advertencias sobre el portal que buscábamos y nombres grabados con líneas temblorosas. El descenso a la oscuridad. En el lúgubre corazón de un lugar olvidado, me embarqué en un descenso a través de una escalera que me transportó a un reino de pesadillas. Los muros se adornaban con inscripciones temblorosas, como si las manos que las tallaron hubieran estado temblando al borde del abismo. A medida que descendía, el aire se hizo denso, impregnado de siglos de encierro. Un susurro fantasmal comenzó a resonar, una cacofonía de voces ininteligibles que flotaban en la oscuridad. Los pasos se hicieron más pesados, como si la propia escalera se aferrara a mí, resistiendo mi progreso. Las paredes se transformaron en un lienzo de símbolos, representando figuras humanas atrapadas en un tormento silencioso. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, su intensidad casi tangible. El brillo de mi linterna parecía avivar su sufrimiento, proyectando sus gritos silenciosos en las sombras. Esto no es normal, susurró una voz temblorosa. No era la mía, sino la de mi compañera, que apretaba con fuerza su rosario. Esto fue creado con un propósito siniestro. El miedo comenzó a envolverme como una capa de hielo. Cada paso se hacía más arduo, como si el peso de la desesperación se asentara sobre mis hombros. Un lamento profundo perforó el aire, un grito gutural que provenía de las profundidades. «¡Corre!», gritó mi compañera, su voz teñida de pánico. Pero mi propio miedo paralizó mi cuerpo. El grito resonó de nuevo, más cerca esta vez. La oscuridad parecía absorber la luz de mi linterna, como si algo acechara en las sombras. Finalmente, alcanzamos un pequeño rellano. En su centro había un altar de piedra negra, adornado con símbolos ominosos. Sobre el altar yacía algo que me envió un escalofrío por la columna vertebral, despertando un terror primigenio dentro de mí. El descenso, un portal a lo desconocido. He transitado un camino donde las sombras se entremezclan con una macabra danza de rituales. Un lugar enmarañado por el tiempo, susurrando secretos antiguos impregnados en el aire que lo rodea. Sobre un altar cargado de misterio, una inscripción tallada en piedra invita a la reflexión: Highest locus Dei ca descendian imam suam perdit. Un mensaje que advierte de las consecuencias de adentrarse en el reino de lo desconocido. A medida que desciendí más profundamente, una energía palpable se apoderó del ambiente, zumbando en los oídos como un coro de voces etéreas. Cada paso me acercaba a una verdad que estaba a punto de desentrañarse. Un estruendo ensordecedor resonó a través del laberíntico pasaje, sacudiendo el alma hasta sus cimientos. Los ecos parecían surgir de las entrañas de la tierra, un llamado primordial que desafiaba la razón. Con cada pisada, los susurros se transformaban en palabras inteligibles, formuladas en un dialecto extraño y gutural. Lamentaciones perforaban el aire, como si las mismas paredes se lamentaran. La oscuridad envolvió mi conciencia, y en ese breve instante de tinieblas, una visión fugaz surgió ante mí, una figura inmóvil al pie de la escalera, aguardando nuestro descenso. El miedo y la fascinación se entrelazaron en mi ser. El regreso parecía cada vez más improbable, convirtiéndose en una mera ilusión. A medida que continuábamos nuestro descenso, el silencio se convirtió en un rugido ensordecedor, una sinfonía de voces que amenazaba con consumirnos. En ese momento, supe que nuestro viaje no era solo una búsqueda de respuestas, sino una transformación fundamental que desafiaría todo lo que creíamos. El abismo de la condenación, una reflexión sobre la fragilidad humana. Mientras descendía por una escalera antigua, sentí un peso opresivo sobre mis hombros. Las inscripciones que adornaban las paredes no eran meras advertencias, sino espantosas narraciones de tormento y sufrimiento. Esculturas de cuerpos retorcidos por las llamas, figuras arrastradas por sombras siniestras y rostros desfigurados por el dolor se grabaron vívidamente en mi mente. Las visiones se intensificaron, proyectando momentos de mi propia vida ante mí, triunfos, dudas y fracasos. Sin embargo, un cambio abrupto me sacudió, viéndome a mí mismo postrado ante un confesionario vacío, la mirada perdida y una figura sombría proyectando su aliento fétido sobre mí. «No eres digno»,
susurró una voz seductora, nunca lo has sido. Mi compañera, Sofía, parecía atrapada en un estado de mutismo, sus ojos distantes y sus labios murmurando incesantemente una oración apenas audible. Toqué su hombro, pero su mirada vacía me reveló una presencia ausente. Están aquí, murmuró con una voz que no era la suya, nos están observando. Finalmente, alcanzamos un sombrío pasillo, las paredes desmoronadas exhalaban un hedor nauseabundo de putrefacción y cenizas. Pequeñas aberturas como celdas perforaban los muros, revelando restos humanos retorcidos en posiciones angustiosas. Las marcas profundas en sus paredes parecían un testimonio de intentos desesperados por escapar de este purgatorio. Este lugar. No tiene sentido, murmuré con voz temblorosa. No es una prisión, respondió Sofía, su voz aún teñida de trance, es un abismo de condenación. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza de nuestro tormento, no era un lugar de castigo físico, sino un asalto a las profundidades de nuestra psique, revelando la fragilidad y la vulnerabilidad que residían en nuestro interior. Almohadilla a almohadilla enfrentando lo oculto, un viaje a lo desconocido. Mi experiencia en ese lúgubre corredor fue un torbellino de emociones encontradas. Aunque el eco de palabras condenatorias resonaba en el aire, un murmullo inquietante, un cántico siniestro que parecía surgir de las propias paredes, llamó mi atención. Debemos seguir, dije, aunque cada fibra de mi ser suplicaba lo contrario. Al final del corredor, una escalera descendía hacia lo desconocido. Sin embargo, antes de aventurarnos más, encontramos una puerta imponente, una losa de piedra adornada con símbolos sagrados y marcada por arañazos recientes, como si una fuerza desesperada intentara abrirla desde dentro. Esto es lo que buscabas, murmuró mi compañera, su voz temblando de una comprensión repentina. Avancé con cautela, tocando la puerta helada, sintiendo su leve zumbido. En su centro, una inscripción se hizo evidente, clausum est clausum maneat noia perire. Lo que está cerrado, que permanezca cerrado. No lo abras. Esta advertencia era clara, pero una mezcla de curiosidad y desesperación me impulsó hacia adelante. Ignorando la súplica de mi compañera, comencé a empujar la puerta con todas mis fuerzas. Las bisagras oxidadas crujieron, y un viento helado surgió de la abertura, apagando la luz de mi linterna. En la oscuridad, algo respiraba. Un rugido ensordecedor resonó a través de las paredes, sacudiendo nuestras almas hasta la médula. Mateo y Sofía dimos un paso al interior de una cámara más amplia, cuya oscuridad era absoluta. El zumbido se transformó en una presión insoportable en nuestros oídos. Las sombras circundantes parecían cobrar vida, y una figura alta y amorfa emergió de las profundidades. Sin rostro, su presencia era opresiva, como si encarnara todo el mal del mundo. Sentí que mi cordura se resquebrajaba ante su mirada. ¿Qué hemos hecho?, susurró Sofía, su voz apenas un susurro en medio del caos. Supimos entonces que habíamos ido demasiado lejos, y lo peor aún estaba por revelarse. El aire se volvió irrespirable, cargado de un hedor azufrado que amenazaba con sofocarnos. El umbral de los arcanos oscuros. A medida que avanzábamos cautelosamente, nuestras sombras proyectaban figuras temblorosas en las frías paredes, iluminadas tenuemente por la escasa luz de una linterna. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo nuestros cuerpos y acechando nuestros pensamientos. Cada paso nos aproximaba inexorablemente a un umbral del que no había retorno. Ante nosotros, se abría un vasto espacio cavernoso, su centro marcado por un inquietante altar. El suelo circundante estaba profusamente adornado con runas antiguas y símbolos arcanos, algunos reconocibles como exorcismos, pero otros indescifrables, grabados con una profundidad que sugería el uso de fuego. El propio altar, una losa de piedra ennegrecida encadenada y tachonada de clavos oxidados, sostenía una cruz invertida, no la tradicional cristiana sino una aberración con brazos curvados hacia adentro como garras. Restos humanos, huesos desmembrados y calaveras, dispuestos ritualmente a su alrededor, imbuían el aire con una macabra solemnidad. Tragué saliva, mis ojos fijos en el centro de la cámara, donde un tenue brillo rojo emanaba del suelo. Me acerqué, sintiendo el calor que irradiaba desde ese punto, acompañado por un zumbido ensordecedor que resonaba en mis huesos. Esto es lo que buscábamos, murmuró mi acompañante, su voz distorsionada por la distancia, como si hablara desde otro plano. Pero yo estaba absorto en la visión que se desplegaba ante mí. El suelo en el centro de la cámara no era sólido, sino una superficie líquida, como si el mármol se hubiera derretido,
formando un charco de sangre negra. Y dentro de ese líquido, algo se movía. No era un reflejo ni una ilusión óptica, era algo vivo. Me incliné sobre la superficie, intentando descifrar lo que veía. Los movimientos en el líquido eran erráticos, como si innumerables formas lucharan por emerger. El brillo rojo se intensificó, y un calor sofocante envolvió la cámara. De repente, escuché mi nombre susurrado desde las profundidades de ese charco. Retrocedí violentamente, casi dejando caer la linterna. Mi acompañante, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, se acercó al altar con una mirada perdida. «No te acerques», advertí, agarrándola del brazo. Pero ella no pareció escucharme. Su mirada estaba fija en el umbral, y sus labios comenzaron a murmurar palabras ininteligibles. La danza con lo desconocido. En el corazón de un lugar olvidado, un portal brilló con enigmáticos encantamientos. Con un fervor inexplicable, una voz femenina se elevó, resonando a través de la cámara ancestral. A sus palabras, el líquido viviente se agitó, dando paso a manos espectrales que se extendían amenazadoramente. El aire se tornó denso, cargado de un peso abrumador que paralizó mi cuerpo. Una presencia sombría emergió del portal, sin rostro pero con una mirada penetrante que escudriñaba las profundidades de mi alma. Su voz, un eco resonante, declaró: «No debiste venir aquí». Mientras la voz hechizaba mi mente, la mujer, aún en trance, se dirigió hacia el portal. Su mano se acercó a la superficie, desencadenando un grito espeluznante que reverberó por la cámara. La sombra se abalanzó sobre ella, envolviéndola en su oscuridad. Impulsado por la desesperación, me levanté y corrí hacia ella. Sin palabras, tiré de su brazo, sintiendo un dolor punzante como si me arrancaran el alma. Con un último esfuerzo, la alejé del portal. Recordé los objetos encontrados, una cruz de hierro y un tomo de antiguos rituales. Tomé la cruz con manos temblorosas y comencé a recitar una oración sagrada. La sombra se tambaleó, como si las palabras le causaran tormento. El portal vibró violentamente, amenazando con derrumbarse. Con el tiempo agotándose, coloqué la cruz en el altar y comencé a entonar el ritual. Las palabras latinas se tambalearon en mis labios, pero una fuerza interior me impulsó. En ese momento de revelación, comprendí que mi encuentro con lo desconocido no era una simple aventura, sino una prueba de fe y determinación. Y en el corazón del misterio, encontré una verdad inquietante: el miedo puede ser un maestro poderoso, pero la valentía, un faro de esperanza incluso en la oscuridad más profunda. El portal, una reflexión sobre el bien y el mal. En las profundidades de un lugar sagrado, me enfrenté a la batalla eterna entre el bien y el mal. El peso de mi decisión me oprimía mientras recitaba los antiguos encantamientos, observando cómo el portal se cerraba lentamente, sus bordes se derretían como cera ante una llama. La figura sombría emitió un último rugido, estirando sus garras hacia mí. En ese momento crucial, una presencia surgió de las sombras. Sofía se abalanzó, empujando con todas sus fuerzas la cruz contra el altar. Un destello cegador llenó la cámara, seguido de un trueno que hizo temblar los cimientos. Cuando mi vista se aclaró, me encontré en una penumbra tenue. Las paredes se derrumbaban y el portal había desaparecido, dejando solo un círculo de piedra quemada en el suelo. Busqué desesperadamente a Sofía, pero había desaparecido. El peso de la pérdida se apoderó de mí. Había sellado el portal, pero a un precio terrible. Las palabras de Monseñor Morelli resonaron en mi mente: todo estará bajo control ahora. Esto nunca ocurrió y usted nunca estuvo aquí. Sabía la verdad: el mal no estaba completamente erradicado. En el lugar donde había estado el portal, una grieta fina susurraba promesas siniestras. Desperté en un austero aposento de piedra, perseguido por las imágenes de la cámara y el sacrificio de Sofía. Monseñor Morelli estaba sentado junto a mi cama, su rostro impasible. Pero sus ojos delataban una inquietud latente. «Está vivo», dijo, «que ya es más de lo que esperaba». El peso en mi pecho era insoportable. Había sido testigo del poder de las tinieblas, y ahora comprendía que la batalla entre el bien y el mal continuaría para siempre. Verdades escondidas, revelaciones perturbadoras y silencios obligados. En el profundo silencio que siguió a la trágica noticia, sentí un dolor punzante en mi interior. La voz ronca escapó de mis labios apenas reconocibles: «Sobrevivió». «No»,
respondió la voz tajante del cardenal Morelli. La encontramos en la cámara. O lo que quedaba de ella. Lamento comunicárselo. El silencio se cernió sobre nosotros como una barrera impenetrable, separándonos. Cerré los ojos, sintiendo que el fundamento sobre el que había construido mi vida se derrumbaba. Aquella a quien había amado, mi faro en la oscuridad, se había extinguido. Morelli se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. Padre de Sanctis, dijo con voz grave, lo ocurrido en los subterráneos no debe traspasar estos muros bajo ninguna circunstancia. Las consecuencias para la Iglesia, para la fe de innumerables almas, serían catastróficas. ¿Comprende la magnitud de mis palabras? No respondí, mi mirada fija en el techo, pero los recuerdos del descenso terrorífico, los susurros escalofriantes y el sacrificio de Sofía aún resonaban en mi mente. Los documentos relacionados con este incidente han sido destruidos, continuó Morelli. Cualquier evidencia que vincule su nombre con los subterráneos ha sido erradicada. A todos los efectos, usted nunca estuvo allí. Sus palabras resonaron en mi interior. ¿Cómo puedo olvidar lo que vi?, susurré finalmente. ¿Cómo puedo enterrar el mal que acecha bajo nuestros pies? Morelli se detuvo junto a la ventana, contemplando el patio del Vaticano. No se trata de olvido, padre, sino de obediencia. Existen verdades que no deben ser conocidas. Usted se aventuró más allá de los límites permitidos, y ahora debe soportar el peso de su descubrimiento. Pero la Iglesia no puede permitir que estas verdades salgan a la luz. Apreté los puños, una mezcla de ira y desesperación hirviendo en mi interior. Había arriesgado todo, perdido a la mujer que amaba, solo para enterrar una verdad que ahora debía ser suprimida. Sin embargo, en el fondo, sabía que Morelli tenía razón. El mundo no estaba preparado para las cosas que había presenciado. Antes de marcharse, Morelli dejó sobre la mesa un pequeño diario. Lo reconocí al instante, era el diario del padre Pietro Loreni, el sacerdote desaparecido que había investigado la escalera décadas atrás. Este es el único registro que queda, dijo Morelli sin mirarme. Léalo si lo desea, pero no se lo lleve. Cuando termine, me lo devolverá. Tomé el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, pero las palabras seguían siendo legibles. A medida que leía, mi piel se erizó. El portal y la escalera, un legado de terror. En mi inmersión en los manuscritos de un explorador anónimo, descubrí un relato inquietante que reveló la verdadera naturaleza de la legendaria escalera y el portal que conecta mundos. El autor, a quien me referiré como el explorador, describió vívidamente su descenso por la escalera, acosado por susurros y alucinaciones que atormentaban su mente. Al llegar a la cámara del portal, descubrió que era más que un mero conector entre nuestro mundo y un reino desconocido, era un sello, una barrera que debía permanecer inviolable.